La criatura que ahora mismo ronca plácidamente en algún rincón de tu casa, la forma de su cráneo, la longitud de sus patas, la curva de su espalda, es una anomalía biológica, un error matemático viviente que simplemente no pudo haber nacido por medios evolutivos naturales. Hoy vamos a desmenuzar ese absurdo genético que hará que dudes para siempre de todo lo que creías saber sobre la evolución de las especies, y entenderemos por qué la historia oficial de la cría de perros en el mundo es una fachada bonita pero vacía. Si llegas al final, mirarás a tus mascotas con un leve escalofrío recorriéndote la espalda. En los círculos científicos existe una teoría que sostiene que casi todas las razas que conocemos aparecieron como de la nada en el territorio de Inglaterra en un periodo asombrosamente corto, de 1850 a 1890. Piensa en la magnitud. Para que un lobo salvaje se convirtiera en algo que remotamente se pareciera a un perro doméstico, la naturaleza necesitó decenas de miles de años de adaptación continua, mutaciones al azar y una selección despiadada. La evolución funciona sin piedad y, sobre todo, con una lentitud extrema. Cada cambio en la estructura de la mandíbula, cada alteración en las proporciones, exige el reemplazo de cientos, si no miles de generaciones. Y ahora la ciencia académica nos pide que creamos que unos caballeros ingleses con trajes formales, que no tenían la menor idea de la estructura del ADN, en apenas 30 o 40 años crearon desde la nada cientos de formas biológicas completamente distintas. Desde diminutos pugs con ojos saltones hasta enormes mastines, lebreles y bulldogs de cara chata. Algunos investigadores independientes consideran que esto no es solo improbable, sino un absurdo biológico en estado puro. Y para sentir esa brecha, basta con echar un vistazo a la pintura antigua. Los cuadros clásicos de los maestros europeos de siglos pasados provocan una auténtica disonancia cognitiva. Lo que hoy llamamos con total seguridad perros de raza, hace 200 o 300 años se veía completamente distinto. Los carlinos en los retratos reales de Gala tienen hocicos alargados y patas altas y esbeltas. Se parecen más a perros de caza pequeños y robustos que a los animales actuales que se asfixian con cráneos planos y deformados. Los bull terriers de aquella época son perros callejeros corrientes y delgados, sin la famosa cabeza en forma de huevo que hoy se considera el estándar. Ni espaldas arqueadas, ni patas anormalmente acortadas, ni orejas que cuelgan hasta el suelo. La diferencia entre el perro de un lienzo de mediados del siglo XVIII y la primera fotografía nítida de principios del siglo XX es tan grande que parece que estamos ante especies diferentes. Y esto no es un capricho casual del artista. Desde el Imperio Romano hasta principios del siglo XIX, el aspecto de los perros domésticos prácticamente no cambió. Mosaicos antiguos, tapices medievales, grabados del Renacimiento. En todas partes aparece más o menos el mismo tipo de animal, con hocico de lobo normal, orejas erguidas o semierguidas y cuerpo proporcionado. Pasan los siglos, cambian las civilizaciones, se derrumban los imperios, y el perro sigue igual. Y de repente llega a mediados del siglo XIX. En un periodo insignificante, equivalente a la vida de una generación humana, de esa masa uniforme surge una fuente de anomalías que de inmediato se fijan con esmero y se llaman razas nobles. Como si alguien hubiera pulsado el botón de avance rápido, violando las reglas básicas de la organización de los seres vivos. Nos dicen, es el milagro de la selección artificial. Pero no es una excentricidad estética. Detrás de ella está la reestructuración de todo el organismo. Y aquí es donde entra la anatomía. Tomemos el esqueleto macizo de un mastín y coloquemos mentalmente junto a él el diminuto cráneo de un bulldog francés. La historia oficial asegura que estas dos criaturas, incompatibles en biomecánica, las moldearon a partir del mismo material lobuno en unos meros 40 años. Pero cualquier especialista en morfología evolutiva confirmará que cambiar radicalmente la forma del cráneo no es cuestión de estética, sino un proceso sistémico sumamente complejo que afecta a todo el organismo. Al acortar el hocico, no basta con cortar un hueso. Hay que reestructurar todo el sistema respiratorio, modificar el ángulo de los conductos nasales, redistribuir el paladar blando, reducir la mandíbula con tal filigrana que los 42 dientes quepan sin torcerse, y desplazar las cuencas oculares a nuevas posiciones. En la naturaleza, estos cambios estructurales requieren milenios de ajustes graduales para que cada generación pueda al menos respirar y tragar alimento.
Intente lograrlo de golpe, mediante cruces bruscos de perros de hocico corto, y ya en la segunda o tercera etapa obtendrá una descendencia 100% inviable. Pero en la Inglaterra del siglo XIX, esas leyes inquebrantables parecieron dejar de funcionar. Mutaciones de máxima complejidad se fijaban con precisión quirúrgica, como si alguien supiera el resultado de antemano y condujera el proceso con una invisible regla genética. Tome al perro salchicha. Para obtener patas extremadamente cortas y gruesas con una columna vertebral larga y pesada, hay que fijar una peligrosa mutación de enanismo óseo. Pero no basta con patas cortas. Los órganos internos deben adaptarse al instante a la caja torácica alargada. La médula espinal no debe comprimirse bajo el peso de una espalda extendida. Y el corazón debe bombear sangre en una geometría corporal completamente nueva. Es una reestructuración total a nivel celular. Y si le añadimos la simple aritmética de la reproducción, el mito de la selección campesina se quema por completo. Hagamos cuentas frías. El pico de formación activa de razas encaja exactamente en 40 años. Un perro alcanza la madurez entre el año y los 2, así que en las condiciones más favorables, los criadores tuvieron entre 20 y como máximo 40 generaciones. 20 generaciones para convertir a un animal común y proporcionado en un gigantesco San Bernardo o en un diminuto Yorkshire Terrier con un pelaje sedoso que recuerda al cabello humano. Desde el punto de vista de la genética de poblaciones, 20 generaciones no son nada, un margen de error estadístico. En ese lapso, con apareamientos ordinarios, es imposible lograr la transmisión estable de docenas de rasgos recesivos complejísimos sin perderlos en el siguiente cruce. Si los criadores simplemente hubieran cruzado parientes cercanos para fijar rápido la forma, inevitablemente habrían topado con la depresión endogámica. Para la quinta o sexta generación, los cachorros habrían nacido masivamente estériles, ciegos, sordos y con defectos inmunológicos. La naturaleza siempre pone un freno duro a cambios tan vertiginosos dentro de una especie cerrada y reducida. Pero las razas inglesas no degeneraron entre sufrimientos. Al contrario, se consolidaron con firmeza y empezaron a reproducirse con una estabilidad fenoménica en sus rasgos. Aún más asombrosa es la sincronía de los cambios internos. El galgo no solo recibió un esqueleto aerodinámico, sino también un corazón enorme con pulmones de mayor capacidad, capaces de bombear cantidades colosales de oxígeno. ¿Cómo puede la selección visual, sin rayos X ni ultrasonido, sin conocimiento sobre mutaciones de órganos, sincronizar la densidad ósea y el desarrollo del músculo cardíaco en 40 años? La probabilidad de que las mutaciones óseas necesarias coincidan por azar con las mutaciones orgánicas necesarias en 20 generaciones tiende a 0. Los esqueletos parecen diseñados en una mesa de dibujo. Y si es un diseño, tiene autores. Y esos autores no eran para nada campesinos. La historia oficial de la sinología comienza en 1873, cuando en la capital del imperio se fundó el primer Kennel Club. Nos lo presentan como una inocente asociación de amantes de los animales. Pero en las listas de fundadores no aparece ni un solo campesino, pastor o guardabosques. En sus orígenes estuvieron únicamente representantes de la más alta aristocracia, condes, lores, políticos influyentes y miembros de logias secretas. Los hombres más ricos, cultos y poderosos del siglo, que poseían recursos financieros, científicos y administrativos prácticamente ilimitados. Hasta ese año, en la historia mundial no existía el concepto de estándar de raza. Nadie antes había pensado en medir la longitud de la cola con precisión milimétrica, calcular el ángulo de inclinación de las orejas, ni regular el volumen del pecho. Y de pronto, estos caballeros comienzan a describir y patentar con obsesión, con una pedantería maniática, las formas biológicas de los seres vivos. No se limitaban a criar perros. Se comportaban como si estuvieran registrando los derechos de autor de máquinas biomecánicas recién inventadas. El acceso al club estaba cerrado de manera estricta para los simples mortales. Una parte considerable de la documentación, los libros de cría y los registros sobre el origen de los estándares más anómalos, sigue guardada en secreto o se declaró perdida irremediablemente en circunstancias misteriosas. Algunos investigadores creen que tal hermetismo sin precedentes se explica por un detalle. Los aristócratas no creaban nuevas formas desde cero en sus fincas. Las recopilaban basándose en conocimientos ajenos, olvidados hacía mucho tiempo,
cuya fuente se encontraba a miles de kilómetros del brumoso Londres. ¿De dónde habría sacado esa élite aburrida tan peligrosos conocimientos de repente? La respuesta se dibuja en el mapa del imperio. El siglo XIX fue el apogeo del Imperio Británico, cuyos tentáculos militares y comerciales alcanzaron los rincones más cerrados y antiguos del planeta. Las expediciones coloniales estudiaban, extraían y se apropiaban metódicamente de artefactos invaluables de la India, del misterioso Tíbet, del antiguo Egipto y del Medio Oriente. Oficialmente se dice que a los pragmáticos ingleses solo los atraían el oro, las especias, el algodón y tierras nuevas. Pero, ¿y si el botín más valioso y secreto fueran los archivos antiguos? Bibliotecas ocultas de templos destruidos, manuscritos en lenguas muertas, papiros y tablillas de piedra con conocimientos médicos y biológicos de tiempos desaparecidos. Hay razones para creer que en manos de sociedades cerradas de Londres cayeron tratados que no describían rituales místicos, sino frías instrucciones anatómicas. Imaginen, un oficial encuentra en un templo abandonado o en catacumbas bajo las arenas egipcias un pergamino que los mejores lingüistas traducen de noche en despachos privados de Oxford. Un texto con la descripción detallada de cómo manipular carne y hueso, cómo sortear las barreras protectoras de la especie y reprogramar el organismo a nivel celular. Y aquí está el misterio. La cronología de las conquistas coloniales coincide década tras década con la cronología del estallido biológico en las exposiciones. Las tropas regresan de una expedición más con las bodegas repletas de tesoros confiscados. Y en Inglaterra, de inmediato, como por un movimiento de un bisturí invisible, se registra una nueva tanda de perros genéticamente anómalos que Europa jamás había visto. Muchos lord criadores eran apasionados coleccionistas de textos antiguos y se encerraban durante meses en propiedades custodiadas con perreras aisladas. Fragmentos de su correspondencia insinúan soluciones químicas y métodos extraños de intervención en embriones, más protocolos de ingeniería que consejos de ganadero. Y el club fue el disfraz perfecto: convertir experimentos peligrosos en un pasatiempo prestigioso y lograr que la sociedad los admirara. Pero si hubo intervención, debió dejar una huella en el propio ADN, y la huella se encontró. A principios de nuestro siglo, cuando los científicos descifraron por primera vez el genoma completo del perro doméstico, esperaban ver el árbol evolutivo habitual, una cadena suave de mutaciones acumuladas que confirmara la formación lenta de las razas a lo largo de los siglos. Pero lo que apareció en las pantallas de los analizadores hizo retroceder a los biólogos moleculares. Resultó que todas las razas puras modernas habían pasado por un colapso genético creado artificialmente, lo que en ciencia se llama efecto de cuello de botella. En la naturaleza, ese cuello de botella solo surge cuando una especie enfrenta un apocalipsis, la caída de un meteorito, una era glacial, la erupción de un supervolcán o una pandemia total exterminan al 99% de los individuos, y toda la especie se regenera a partir de un puñado miserable de sobrevivientes, llevando en sus genes la huella clara de esa catástrofe. Pues bien, el acervo genético de los perros se comprimió exactamente así, y no hace millones de años, sino justo entre 1850 y 1890. Pero la paradoja es que en Europa no hubo ninguna era glacial entonces. Por las calles de Londres, París y Berlín corrían millones de perros callejeros sanos, con una riqueza genética inmensa. No existía ninguna necesidad natural de reducir el acervo. ¿Cómo fue entonces que toda esa masa biológica hirviente se descartó de golpe y la base de la cría canina se pasó por un filtro microscópico? Parece una limpieza sistemática del código antiguo. Los creadores de razas aislaron y bloquearon deliberadamente el acceso de la genética lobuna natural a sus prototipos. Y al examinar los nucleótidos, se encuentra una anomalía aún mayor. En los perros de raza pura de exhibición de esa época, no hay marcadores intermedios, esos anillos anuales de cambios graduales. Los límites son bruscos, cortantes. Los genes de la longitud de la mandíbula o la forma de las orejas parecen haber sido recortados de forma tosca pero precisa con tijeras químicas de un cromosoma e insertados en otro. La ciencia calla al respecto por miedo. Reconocer la edición artificial significaría admitir que los aristócratas poseían algo que hoy apenas estamos dominando. Y entonces,
surge la conclusión a la que todos los hechos apuntaban desde el principio. A los perros no los sacaron a pasear. Ese término ni siquiera aplica a lo que ocurría en las propiedades cerradas. Los reensamblaron según planos genéticos antiguos hallados en Oriente, el legado de una civilización altamente avanzada que existió mucho antes de los primeros sumerios y las pirámides. Debajo las arenas egipcias y de las cuevas tibetanas no extrajeron hechizos de sacerdotes, sino estrictos algoritmos bioquímicos, tablas matriciales y coordenadas precisas de edición. Las élites consiguieron una línea de ensamblaje ya lista. De ahí en adelante, todo fue como armar un mueble complicado siguiendo un manual. Está la materia prima básica, un logo común o un perro callejero, y está el algoritmo paso a paso: bloquear tal cromosoma, activar tal gen recesivo dormido, cambiar el equilibrio químico en la etapa del embrión temprano. Los experimentadores simplemente seguían con pedantería los mapas tecnológicos antiguos, despertando paso a paso fragmentos de un código olvidado que había dormido en el ADN canino durante cientos de siglos. Por eso, en apenas 40 años, obtuvieron un abanico de animales matemáticamente imposible sin una mortandad masiva de especímenes. No inventaron mutaciones desde cero, sino que desempacaron soluciones ya hechas y perfeccionadas del pasado. ¿Por qué los antiguos eligieron la carne como soporte? El metal se oxida y se deshace en un par de miles de años. La piedra se desmorona por la erosión. Los soportes digitales se desmagnetizan sin energía. El único contenedor que garantiza sobrevivir a una catástrofe planetaria, a una era glacial y a milenios de barbarie, es la célula viva, que se autocopia constantemente. El genoma es la memoria, USB eterna perfecta, con capacidad ilimitada. Y cada raza en la antigüedad probablemente fue una herramienta específica. El perro salchicha de cuerpo largo, una sonda para túneles subterráneos. El bulldog de hocico plano y mordida inquebrantable, una pinza hidráulica viviente. El galgo, un proyectil autoguiado con aerodinámica perfecta. Los señores, en cambio, desempacaban ese archivo a ciegas, como niños que arman juguetes divertidos con piezas de un motor ajeno. Y si con esos planos les resultó tan fácil reensamblar perros, surge una pregunta que hiela la sangre. ¿A quién más se puede ensamblar con los mismos planos cifrados? Los perros, con todas sus paradojas, cráneos achatados, patas acortadas, anomalías en el esqueleto, pudieron ser solo un campo de entrenamiento. Una plataforma de pruebas básica donde investigadores ambiciosos verificaban con cuidado si los algoritmos encontrados funcionaban en absoluto. Y cuando el código dormido se descomprimió obedientemente en carne viva y cálida, cuando los mecanismos operaron a la perfección, surge la pregunta realmente escalofriante. ¿En quién se aplicó esta herramienta después, ya con experiencia y confianza en sus capacidades? Mire la historia oficial de nuestra propia especie con esa misma fría lógica biológica, y encontrarán exactamente los mismos vacíos abismales e inexplicables. Durante cientos de miles de años, el hombre sabio corrió por bosques primitivos con una lanza de piedra, casi sin diferenciarse de los demás primates, y sus escasas herramientas no cambiaron durante milenios. Y luego, en un instante histórico insignificante, ocurre un salto colosal e inexplicable. De repente comenzamos a erigir megalópolis de piedra, a inventar sistemas de escritura complejos, a calcular con precisión las órbitas de los planetas, a realizar cirugías cerebrales sumamente delicadas. La ciencia clásica nunca explicó este rápido avance de manera convincente, cubriéndose con vergüenza tras argumentos sobre los beneficios del trabajo colectivo. Pero, ¿qué tal si nuestra historia es exactamente el mismo experimento genético de alta tecnología, realizado según instrucciones ya preparadas provenientes de un pasado lejano y olvidado? La misma firma, un largo estancamiento, luego una explosión instantánea e inexplicable de capacidades, como si alguien hubiera descomprimido un código escrito de antemano. Miramos al dulce perro que ronca en el sofá y vemos a una mascota divertida, pero ante nosotros tal vez haya un fragmento viviente de tecnologías perdidas, impreso por manos de lores londinenses. Y si manos ajenas ya ensamblaron alguna vez un perro según un plano antiguo, entonces la pregunta más honesta y más inquietante es esta: según el plano de quién nos ensamblaron a nosotros. Hubo algo, pero no todo se ha contado. Suscríbanse. Lo que viene es lo que los libros de texto callaron.